El cambio natural. En una aproximación simple, desde la perspectiva ecológica, la especie humana es una especie más, una especie importante, sin duda, sobre todo para sí misma, en la medida que parece ser la primera en haber desarrollado un grado de autoconciencia elevado, pero no obstante, una especie más. La afirmación de que es distinta no es relevante. Todas las especies lo son por definición. Presumir que han tenido un impacto más grande sobre el resto de la naturaleza que cualquier otra especie también es discutible. En la historia del planeta han sido mucho más importantes y han tenido mayor impacto la aparición misma de la vida, la de las plantas verdes, o si se prefiere, la de una simple molécula, la clorofila, que transformó la atmósfera hasta su estado actual, o la de cosas tan olvidadas como la esclerenquima, el tejido duro que le permitió a aquellas abandonar el mar e invadir y transformar la tierra. Estos otros productos de la evolución no solo se salieron de las leyes del ecosistema, para usar la expresión que Ángel en el año 2000 usa para tratar de explicar el presunto papel excepcional del hombre en la naturaleza, sino que las cambiaron completamente. A su escala, cada especie nueva se sale de las leyes existentes y crea otras nuevas. Por eso, parece necesario enfocar de otra manera la excepcionalidad, digámoslo así, del papel del hombre en la naturaleza. Esta tendría que ver con el hecho de que, además de evolucionar biológicamente, la especie humana evoluciona culturalmente. No obstante, antes de entrar en este tema, parece conveniente desarrollar un poco más lo relativo al carácter cambiante de la naturaleza, una de las consideraciones básicas de este artículo. Cuando se analiza el impacto de la especie humana sobre el resto de la naturaleza, es frecuente que se parta de la idea de que ésta es más o menos estática. De hecho, se suele enfatizar el impacto humano sobre el equilibrio ecológico, como si éste consistiera en una estabilidad total e inmutable. En realidad, la naturaleza es muy cambiante en condiciones normales y está expuesta a innumerables y cotidianas catástrofes. Tan es así que lo de verdad extraño sería que de repente dejara de sufrirlas. Dentro de aquellas se incluyen, por ejemplo, los cambios climáticos, que incluyen episodios de corto o mediano plazo, como los huracanes o el fenómeno del Niño, o episodios más amplios como las glaciaciones. Por su causa, ocurren y han ocurrido masivas extinciones de especies y drásticos cambios en la distribución y abundancia de los ecosistemas planetarios. Donde hoy está la selva amazónica, había no hace más de 10.000 años sabanas, y hace aún menos el mar estaba 6 metros por encima de su nivel actual. Una bomba atómica sigue siendo bastante menos impactante que una erupción volcánica, de la cual ocurren varias en un año. De hecho, hay quienes aún dudan, sin que les falte argumentos, que lo que podría ser la mayor amenaza ambiental actual, el cambio climático, puede atribuirse mayormente a causas humanas. Todos los ecosistemas y los organismos que los conforman revelan en sus características rasgos de adaptación a esta cambiante naturaleza. Una de ellas es su elevada diversidad en especies y genes,
que permite sustituir las especies que vayan perdiendo funcionalidad o se vayan extinguiendo a medida que los cambios ocurren. En consecuencia, al valorar el impacto humano, es importante tener presente que no se hace en un contexto natural estático. El impacto humano no es el primero, ni el único, ni el último, y ni siquiera es el más importante que ha recibido el planeta. Con esto, no se quiere desconocer la importancia del impacto, ni minimizarlo. Se quiere señalar tan solo que la naturaleza es cambiante y que si una especie como la humana llegara a desaparecer, distaría de ser la primera que lo haga y ni siquiera la primera que fuera la causante de su propia extinción. Lo verdaderamente dramático es que sería la primera que lo hiciera con pleno conocimiento de causa de lo que le estaba ocurriendo. Ahora bien, ¿por qué una especie que sabe que está en peligro su bienestar y aún su supervivencia y que posee medios técnicos y culturales tan avanzados no actúa más eficientemente para revertir la situación de riesgo? Para decirlo de otra manera, ¿por qué la especie humana, a pesar de su cultura, pareciera seguir expuesta a los mismos riesgos de cualquier especie que la ha precedido? Hay varias razones que quizás expliquen, al menos en parte, esta aparente paradoja. Habría que empezar por analizar otra, que quizá no sea aceptable por todos los biólogos. La de que la mayoría de las especies evolucionan de tal manera que tienden a su extinción. La evolución, no siendo un proceso con finalidades preconcebidas, no siendo teológica, actúa ciegamente a favor de ciertos rasgos que son favorables para la supervivencia de una especie en un contexto dado. Si dicho contexto cambia, la especie quedará amenazada. Esto amerita explicación.